Hola, muy buenas noches, muy bienvenidos a la trama de hoy, donde hubo noticias de último momento que coparon nuestra trama y también nuestra agenda. Las medidas de reactivación económica o parches, como quiera llamarlo, como los analistas económicos ligados al campo y a las exportaciones lo están llamando, que es esta conferencia de prensa que acaba de dar hace poquitas horas el ministro Guzmán, el ministro Culfas y el ministro de Agricultura, Ariel Basterra. Básicamente, si hacemos una lectura rápida de fondo, una lectura política de lo que pasó hoy a nivel económico, es que el gobierno admite y sincera que tiene pocas reservas, que se está quedando sin reservas, que tiene una necesidad desesperada de dólares, que quiere conseguir esos dólares de los exportadores del sector agroindustrial exportador, porque lo que anunció fueron medidas de rebajas de retenciones para ese sector, para conseguir esos dólares, para aumentar la oferta de esos productos. Y por otro lado también está admitiendo que el super cepo que anunció hace unos días fracasó y no fue suficiente. Lo que está admitiendo también, o lo que está debajo de esto, es la falta de confianza, la falta de certidumbre. Dólares hay en la Argentina, no hay en el sistema bancario. No hay en el sistema bancario porque la gente no confía en el sistema bancario y no confía, básicamente, el gobierno ha perdido mucha credibilidad en su palabra, no confía en este momento político. Vamos a tratar todos estos temas en nuestra tertulia política, por supuesto con Claudio Suchovicki, nuestro maestro del dinero. Vamos a desmenuzar cada medida para que entiendas de qué se trata lo que pasó hoy. Por supuesto que tenemos otros temas, está nuestro hombre en Casa Rosada, Jaime Rosenberg, y también el Profe Osona, donde vamos a hablar sobre el tema de la pobreza, que fue uno de los temas que atravesó la semana. Para terminar, tenemos una entrevista muy jugosa y muy profunda con el fiscal José María Campagnoli, para que nos dé su mirada sobre esta sorpresiva jugada de la Corte y qué puede pasar con la Corte y los 3 jueces apuntados por Cristina Kirchner. Pero vamos a meternos en el editorial inicial, el que teníamos preparado, y que tiene que ver con 2 temas que atravesaron la semana. El nuevo mapa de la pobreza, revelado por la nueva medición del INDEC, la medición de ayer. Más de 4 de cada 10 argentinos es pobre en nuestro país. Tenemos 18 millones y medio de pobres y casi 5 millones de indigentes. Un 10% de compatriotas en la Argentina es indigente. Esa es una noticia que atravesó la semana. La segunda es el inesperado freno que le puso la Corte al proyecto de autoamnistía, llamémoslo así, de Cristina Kirchner, aceptado por unanimidad, aceptando la Corte por la totalidad de sus miembros, sus 5 miembros, ocuparse de la destitución de Bertuzzi, Bruglia y Castelli. Acepta la Corte, toma el tema. ¿Están relacionados los 2 temas, la pobreza y la movida de la Corte? Esto se lo vamos a preguntar al fiscal Campagnoli y lo vamos a tratar también en la tertulia. Paradojas argentinas. En el arranque de la década del 70, cuando se fundó Montoneros, hace 50 años que se fundó Montoneros, hace poco hubo un aniversario. Bueno, las organizaciones armadas luchaban por un país más justo, entre comillas. ¿Sabés qué porcentaje de pobreza tenía la Argentina entonces? Un 4% de pobres. 4% de pobres. No solo eso, había una pujante clase media que, entre otros lujos, podía veranear 1 o 2 meses en Mar del Plata. Había movilidad social y el sueño de mi hijo, el doctor, estaba vivo, era realizable. Hoy, 50 años después, más del 50%, 56% de los chicos es pobre en nuestro país. Lo que te habla del futuro, ¿no?, de la Argentina. ¿Qué nos pasó en los últimos 50 años? ¿Por qué esa autodestrucción? Hay muchas teorías, seguramente múltiples causas, ¿no? Los fenómenos políticos son complejos, lo vamos a hablar también en la tertulia. Pero frente a esa complejidad, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, lo simplificó así. ¿Tenemos el tape? Bueno, lo vemos.
Mirá, es cierto, a ver, a la crisis del macrismo, que es donde el punto de partida nuestro, que fue esa crisis del macrismo con 35% de pobreza, con 53,4% de inflación, con un aumento también del desempleo, con empresas que cerraban, con casi 26.000 pymes que cerraron en esos 4 años. O sea, a esa crisis del macrismo se le monta la crisis de la pandemia. A ver, vos fíjate que en lugar de echarse culpas, ¿no? Y de ver si tenemos un 40% de pobreza, un 45%, a ver, la Argentina tiene niveles de pobreza alarmantes y esta es una deuda de la clase política argentina. Sobre todo probablemente de la fuerza política que más gobernó. Pero eso, digamos, es para otro momento, ¿no? Pero bueno, a Cafiero se le ocurre decir esto. Bueno, el problema es, la culpa es de Macri, ¿no? La culpa es echarle la culpa a Macri cuando realmente el tema de la pobreza es un tema complejo y que lleva muchos años desarrollándose. Los datos muestran otro mapa distinto del que está exponiendo Santiago Cafiero. El peronismo gobernó casi 30 años la provincia de Buenos Aires desde el regreso de la democracia. En el caso de La Matanza la gobernó completamente el peronismo, completamente, es el epicentro de la pobreza nacional. Y según las últimas mediciones del INDEC, viven en el conurbano la mayor cantidad de pobres del país. Unos 6 millones de pobres viven en el conurbano. Tal vez la cifra más dolorosa es la de los chicos. Más del 56% de los chicos vive en hogares pobres. Esto te habla del futuro oscuro de la Argentina, por lo menos lo que se ve hoy, y de por qué tantos argentinos quieren buscar un futuro mejor para sus hijos en otros lugares. Sobre ese tema se refirió Alberto Fernández, mirá. Días atrás escuchaba un formidable discurso de Máximo, donde él llamaba a la reflexión sobre esta nueva retórica de los argentinos que se van. No se vayan, hay un país que construye y hay argentinos que necesitan. Lo que hace falta es que todos nos arremanguemos, que todos nos pongamos de pie y que todos hagamos el esfuerzo para construir un mejor país. Bueno, acá salió la versión del presidente predicador, ¿no? Porque como si las cosas económicas se resolvieran con palabras, con buenas intenciones. Según el INDEC, la pobreza subió 5 puntos en un año. ¿La culpa es de la pandemia o de Macri, como dice Cafiero? ¿En cuánto influyó realmente la pandemia en el aumento de la pobreza y la indigencia? ¿Y por qué otros países de la región no fabricaron tantos pobres como nosotros con la misma crisis sanitaria? Esa es una pregunta directa a Sucho, a nuestro maestro del dinero. Con el nuevo salto de la pobreza, la Argentina volvió a ocupar uno de los peores lugares de la región para las personas más vulnerables. La nueva medición del INDEC también abrió otra polémica, además de disparar negocios, ¿no?, ligados a la coalición gobernante. Esto lo va a explicar el propio Osona. La polémica quedó resumida en un tuit de Federico Pinedo. ¿Lo estamos viendo? Mira, dice así: qué raro, la UCA decía antes de las elecciones, la pobreza era del 41%. Ahora, después de la cuarentena y con 4 millones menos de empleo, bajó al 40,9%. Esto lo va a explicar, en realidad, paramos un poquito acá, lo va a explicar bien Jaime Rosenberg, que fue el primero en tirar este tema. No sé si tenemos ahí un audio de Agustín Salvia. Bueno, ¿qué pasa? A ver, lo está criticando Pinedo a Agustín Salvia, que es el director del Observatorio Social de la UCA, que responde a la Universidad Católica, ¿no? Entonces, bueno, ahí le responde, a ver, no al Papa, porque la verdad que yo creo que Agustín Salvia es un científico y actúa de un modo independiente. Pero Salvia le contesta así. Lo de Federico no sé si ha sido parte de una campaña política, pero tiene algunos errores conceptuales y metodológicos que no está tomando en cuenta. Por lo menos, en principio, informarle que la pobreza, de acuerdo a la información oficial, llega al 47,2%, no al 45%. Y la indigencia no llega al 10,5%, sino al 13,6%. Bueno, acá lo que está diciendo Salvia es algo muy importante.
¿Por qué? Porque Pineda, a ver, el 40% este famoso que generó tanto, digamos, tanta irritación en Juntos por el Cambio, ahí lo que se medía era el tercer trimestre del 2019. Tercer trimestre. Lo que está diciendo Salvia es que en realidad en el segundo trimestre de la cuarentena dura la pobreza no es del 40%. Eso es el semestre que combinó 3 meses normales, entre comillas, enero, febrero y marzo, donde no hubo cuarentena, y 3 meses de cuarentena dura. En los últimos 3 meses de cuarentena dura, dice Salvia, la pobreza no es del 40%, es del 47% y la indigencia es del 13%. Esto es lo que él dice y siente que hay una campaña política en contra del Papa y del peronismo. Bueno, bien, esto es lo que responde Salvia. Te contaba sobre los negocios en torno al nuevo mapa de la pobreza, es decir, al uso de los pobres que para algunos sectores de la política son oro en polvo. Duele decir esto, pero esta es la verdad. La historia de la pobreza en la Argentina, lo hablaba con el profe Osona en estos días, tiene 40 o 50 años, no tiene más. Es un fenómeno reciente en términos históricos. En los años 80 y en los 90 había tomas que, aunque eran ilegales, eran genuinamente protagonizadas por pobres. Hoy ya no es así. Hoy no es así. Hoy detrás de estas tomas funciona un complejo mecanismo mafioso. Mafioso. El profe Osona tiene un libro que se llama Punteros. Traduzco el libro, lo dice él, Punteros, Porongas y Malandras. Y ahora está haciendo otro libro donde cuenta esto. ¿Por qué? Porque esto está controlado, este negocio, por bandas y hasta por brokers extranjeros, ciudadanos bolivianos y paraguayos. Él dice, el profesor Osona dice que la toma de Guernica es una gran mise-en-scène, una gran puesta en escena, lo vemos. Entendemos que es una cuestión más política que judicial. Te causa mucha tristeza que el Estado corra el eje y nos quiera criminalizar y judicializar, más teniendo en cuenta de que esto va por otro lado. O sea, creo que la respuesta que nosotros como vecinos y vecinas buscamos es que se nos dé una solución o que se nos acompañe a una solución. Estamos abiertos al diálogo desde el día 1, no hay ningún tipo de respuesta más que una represión. Si bien yo hago changuitas, el que trabaja en marido y no, con la pandemia no, se terminó todo. Vos fíjate que la chica que habla es una chica formada, probablemente no viva en ese asentamiento. Bueno, después el profe nos va a explicar, habla de vecinos y vecinas, tiene una formación política, y después, bueno, se ven otras cosas medio extrañas como un hombre viviendo solo, ¿no? Que en las villas, en la cultura de los barrios populares, en general la gente vive, vive en familia, vive en grupo, no existe alguien viviendo solo en un barrio popular. Bueno, hay toda una serie de indicios que indican que esta toma está hecha por actores, que hay una mise-en-scène ahí. Después te lo vamos a explicar bien. Después está el negocio del narco, con el nuevo mapa de la pobreza. En los barrios populares también crece el aumento de la pobreza y crece el narco, ¿no? Hay tomas que se están desplazando hacia zonas rurales de La Plata, que están más escondidas. Mira, hay un tuit de Julio Garro, que es el intendente de Juntos por el Cambio, lo vemos ahí, que tiene una discusión con Florencia Saintout, ¿te acordás? La dirigente hiperkirchnerista que había competido por la intendencia, en donde Garro lo que le dice es, ¿cómo hay que negociar con los ocupantes? La toma es ilegal. Además, la gente que se está desplazando a las zonas rurales de La Plata no son de La Plata, las tenemos censadas. Bueno, ¿por qué hay este desplazamiento con el aumento de la pobreza? Bueno, hay un probable objetivo de instalar en zonas rurales de La Plata más protegidas para la vista de los demás, para hacer ahí instalar ahí cocinas de pasta a base de cocaína. Esto es lo que pasa hoy en la Argentina. Durante esta semana le quitaron una caja millonaria vinculada al manejo de tierras a la ministra del área, María Eugenia Bielsa, obviamente la ministra del área de vivienda. ¿Para qué? Bueno, para dársela al ministro Daniel Arroyo. Viste que siempre decimos acá, la verdad se esconde en los detalles, ¿no? Esto fue una noticia que pasó
medio inadvertida, pero que esta caja se la pasaron a Daniel Arroyo. ¿Quién es Daniel Arroyo? La Iglesia Católica. ¿Te acordás de aquella frase reciente o denuncia de Lilita Carrió cuando dijo que el Papa estaba detrás de las tomas? Bueno, te dejo esta pregunta para que te la acuerdes. Tema corte. Te decía que era un tema que había atravesado esta semana. Hoy lo tenemos a Campagnoli para hablar de eso. Esta semana, en forma unánime, la Corte le puso un límite al proyecto de autoamnistía de Cristina Kirchner, aceptando el per saltum, es decir, aceptando tratar el caso de los jueces, Bertuzzi, Bruglia y Castelli. Bueno, y la pregunta es, tenemos un audio de Andrés Malamud donde hace un pequeño análisis de esto, y es interesante porque Malamud es argentino, pero vive en Europa y tiene una distancia correcta, más desapasionada para mirar esto. Escuchamos a Andrés Malamud. La decisión de la Corte no definió al partido, definió al referí. Los cortesanos decidieron que son ellos los que van a decidir. Y lo hicieron sin avisarle antes al gobierno, que se sorprendió con esta definición. Esto se puede leer de dos maneras. Una es institucional y la otra política. La institucional es que el sistema argentino funciona cuando los jugadores deciden hacerlo funcionar. Hay posibilidad de equilibrio con las instituciones que tenemos. El análisis político es un poco más profundo y significa que los jueces, que son los mejores olfateadores de la política nacional, se dan cuenta de la fragilidad, o mejor dicho, del polvorín en el que está sentada Argentina. Ahora son los jueces los que dan la señal de que hay límites en la política argentina. Hay mucha bronca por debajo. Esa bronca está en cuarentena. Cuando salga se va a expresar. Y en la calle algo se está viendo. Los jueces pusieron el termómetro, sintieron la temperatura y reaccionaron para enfriar. Los jueces pusieron el termómetro, dice Malamud. ¿Es correcto leer esta decisión, la decisión de la Corte, como una derrota política y jurídica de Alberto y Cristina Kirchner? ¿O hay otro modo de ver esto? Esto se lo vamos a preguntar al fiscal Campagnoli. Los cortesanos, que se caracterizan por su fina sensibilidad, su fino olfato, como decía recién Malamud, para tomarle la temperatura al poder, ¿detectaron la fragilidad del gobierno y por eso resolvieron en contra de sus intereses? Dicho de otro modo, ¿podrían haber aceptado ocuparse del caso de los jueces destituidos si el gobierno estuviera fuerte? ¿Qué hará la Corte con la decisión de fondo? Este es el tema, ¿no? Que la decisión de fondo será en 2 semanas. ¿Seguirán defendiendo a los jueces o se someterán al poder? La trama de esta noche arranca con esta tertulia de lujo, con estos señores. ¿Cómo